El enemigo que nadie veía venir. No fueron los duelos al mediodía lo que más vidas cobró en el viejo oeste. No fueron los forajidos. Ni siquiera las balas. Fue algo mucho más silencioso, algo que caminaba entre la gente, entraba en sus casas y no necesitaba pistola para matar. Y la pregunta es inevitable, ¿qué era tan peligroso que superaba incluso al hombre armado más rápido del territorio? Durante décadas, el cine nos enseñó a temer el sonido seco de un revólver Colt al ser amartillado. El polvo suspendido en el aire. Dos hombres frente a frente. El reloj marcando el mediodía. Pero la realidad era distinta. Mucho más cruda. Mucho más invisible. El oeste real no era un duelo, era una ruleta. Cuando pensamos en el viejo oeste, imaginamos calles polvorientas, salones iluminados por lámparas de aceite, puertas que se abren con un golpe y espuelas resonando sobre madera gastada. Y sí, los duelos existieron. Figuras como Wild Bill y Coco Wyatt Earp participaron en enfrentamientos armados que quedaron registrados. Pero aquí está el primer dato incómodo, los duelos cara a cara eran mucho menos frecuentes de lo que Hollywood nos hizo creer. Según registros judiciales y periódicos de la época, la mayoría de los tiroteos eran caóticos, impulsivos y desorganizados. No había coreografía. No había reglas. Y aún así, las balas no eran la principal causa de muerte en muchas regiones fronterizas. Entonces, si no eran los duelos, ¿qué estaba matando realmente a la gente? Un enemigo microscópico. El viejo oeste era expansión. Movimiento. Colonización. Caravanas atravesando miles de kilómetros. Familias enteras viajando durante meses hacia territorios como Kansas, Nuevo México o California. Pero cada carreta llevaba algo más que esperanza. Llevaba enfermedad. En el siglo XIX, antes de que la teoría germinal estuviera ampliamente aceptada, la mayoría de las personas no entendía cómo se transmitían las infecciones. La idea de que organismos invisibles causaban enfermedad apenas comenzaba a consolidarse gracias a científicos europeos. En el oeste, esa información tardó en llegar. Las ciudades crecían demasiado rápido. Pueblos que en cuestión de meses pasaban de ser un campamento minero improvisado a un asentamiento con miles de habitantes. Sin sistemas de alcantarillado. Sin agua potable segura. Sin hospitales preparados. Y entonces ocurría lo inevitable. Brotes de cólera. Epidemias de fiebre tifoidea. Tuberculosis. La disentería, una infección intestinal devastadora, era una amenaza constante en rutas como el Oregon Trail. Se calcula que en algunos tramos del camino hacia Oregón, más personas murieron por enfermedad que por ataques o violencia. Hay estimaciones que sugieren que aproximadamente 1 de cada 10 emigrantes no completaba el viaje y la mayoría no cayó por disparos. Cayeron por fiebre. Por deshidratación. Por infecciones que hoy se tratarían con antibióticos simples. El silencio después de la fiebre visualiza un campamento al atardecer. El cielo teñido de naranja oscuro. Carretas formando un círculo. Un niño tosiendo dentro de una tienda de lona. No hay médico cerca. Solo remedios caseros. Infusiones. Oraciones. La fiebre sube. La madre sostiene la mano del niño. El padre mira al horizonte, impotente. No hay disparos. No hay duelo. Solo espera. Y al amanecer, el silencio pesa más que cualquier bala. Este era el verdadero terror del oeste, no saber si una simple herida, una fuente de agua contaminada o una tos persistente podían convertirse en sentencia. Las ciudades más peligrosas, por razones inesperadas. Tomemos como ejemplo a Dodge City. Famosa por su reputación violenta, asociada a pistoleros y apuestas. Se dice que era una de las ciudades más peligrosas del oeste. Sin embargo, estudios modernos sobre registros de defunción indican que la tasa de homicidios, aunque presente, no era tan desproporcionada como su leyenda sugiere. Lo que sí abundaba eran enfermedades infecciosas. Calles llenas de estiércol de caballo. Pozos contaminados. Cadáveres enterrados apresuradamente en épocas de brote.
Según algunos historiadores, la fama de violencia fue amplificada por periódicos sensacionalistas del este, que encontraban rentable exagerar el caos de la frontera. La realidad era menos cinematográfica y más trágica. El oeste era joven y moría joven. La esperanza de vida en muchos territorios fronterizos era significativamente menor que en las ciudades consolidadas del este. No por duelos al mediodía, sino por accidentes laborales en minas, infecciones tras amputaciones sin anestesia adecuada, partos complicados y enfermedades respiratorias. En campamentos mineros de California durante la fiebre del oro, las condiciones eran precarias. Hacinamiento, mala alimentación y falta de higiene creaban el escenario perfecto para brotes. Y aquí aparece otro elemento poco romantizado del oeste, la soledad médica. Muchos pueblos tenían un solo doctor, si lo tenían, y a menudo sin formación formal completa. La medicina era experimental. Las herramientas, rudimentarias. Una fractura mal atendida podía convertirse en gangrena. Y la gangrena no perdonaba. El mito contra la estadística. En 1881, el famoso tiroteo en el Oca Corral en Tombstone involucró a los hermanos Searp y al grupo de los Clanton. Duró menos de medio minuto. 30 segundos que la historia convirtió en símbolo eterno del oeste. Pero durante ese mismo año, en múltiples territorios, decenas, quizás cientos murieron por causas que nunca se volvieron leyenda. No hubo canciones. No hubo novelas. No hubo héroes. Solo registros polvorientos en archivos municipales. Y entonces volvemos a la pregunta inicial. Si el mayor peligro no era el hombre con el revólver, ¿por qué seguimos obsesionados con los duelos? Tal vez porque es más fácil temer a un enemigo visible. Más sencillo señalar al forajido que aceptar que la mayor amenaza era el agua que bebías. El aire que respirabas. La herida que parecía pequeña. Pero aún no hemos llegado al verdadero núcleo. Porque las enfermedades eran devastadoras, sí. Pero no actuaban solas. Había algo más. Algo que multiplicaba su impacto. Algo que convertía pueblos enteros en trampas mortales. Y no era microscópico. Era humano. Decisiones apresuradas. Corrupción. Negligencia. Ambición desmedida. El viejo oeste no era solo un territorio salvaje por falta de ley. Era peligroso por cómo las personas elegían sobrevivir en él. Y en la siguiente parte, vamos a adentrarnos en ese territorio más oscuro. Porque cuando entendemos las decisiones que tomaron líderes, empresarios y ciudadanos comunes, la enfermedad deja de ser el único villano. Y comenzamos a ver algo aún más inquietante. Algo que explica por qué el oeste fue tan letal, incluso lejos del sonido de los disparos. Pero antes de avanzar, vuelve a la pregunta que abrió este viaje: ¿qué era realmente lo más peligroso del viejo oeste, si no eran los duelos? Aún no hemos llegado a la respuesta completa. Y cuando lo hagamos, todo encajará. Si crees saberlo, ¿cuál sería tu hipótesis? Cuando el peligro tenía nombre y poder, las enfermedades mataban. Pero no decidían solas a quién. Detrás de cada brote, detrás de cada tragedia silenciosa, había decisiones humanas. Y ahí es donde el viejo oeste se vuelve verdaderamente inquietante. Porque el mayor peligro no siempre era la fiebre. Era la indiferencia. Ciudades levantadas demasiado rápido en cuestión de meses, un descubrimiento de plata o de oro podía transformar un valle vacío en un campamento abarrotado. Tiendas improvisadas. Salones construidos en días. Calles sin planificación. El problema no era solo la falta de infraestructura. Era la prioridad. En muchos asentamientos mineros, los empresarios invertían primero en transporte del mineral y en salones de juego. El agua potable, el drenaje y la atención médica quedaban en segundo plano. Se dice que en varios campamentos de la fiebre del oro en California, el suministro de agua potable compartía cercanía con zonas de desechos. No por maldad, sino por prisa. La prisa era ley. Y la prisa mata. La ambición como combustible. La expansión hacia el oeste estaba impulsada por una mezcla poderosa, promesa de riqueza y necesidad económica. El gobierno federal fomentaba el asentamiento mediante leyes como el Homestead Act de 1862, que otorgaba tierras a quienes las trabajaran. La idea era
poblar y consolidar el territorio. Pero poblar no significaba proteger. Las distancias eran enormes. La autoridad, limitada. La supervisión sanitaria, casi inexistente. Cuando un brote de cólera aparecía en una ciudad fronteriza, las decisiones sobre cuarentenas o cierres comerciales podían afectar directamente las ganancias. Y aquí surge el dilema. Cerrar el comercio y salvar vidas, o mantener la actividad y arriesgar contagios. No existe una versión única para cada caso, pero según algunos historiadores, en más de una ocasión la economía pesó más que la prevención. El resultado era predecible. El trabajo que desgastaba antes de tiempo. El oeste prometía oportunidades. Pero cobraba un precio físico brutal. En minas de plata como las de Nevada o en explotaciones de oro en California, los hombres trabajaban jornadas extenuantes bajo tierra, respirando polvo cargado de partículas minerales. La silicosis, una enfermedad pulmonar causada por la inhalación prolongada de polvo de sílice, afectó a numerosos mineros del siglo XIX, aunque en ese momento no se comprendía del todo su origen. Tos crónica. Dificultad para respirar. Debilidad progresiva. No era una muerte espectacular. Era lenta. Y muchas veces ignorada. En los ranchos y en la construcción del ferrocarril, las lesiones eran frecuentes. Una pierna aplastada. Una caída desde altura. Una infección posterior. La amputación era común. Sin antibióticos. Con anestesia limitada. La supervivencia dependía tanto de la habilidad del médico como de la resistencia del paciente. El ferrocarril, progreso y vulnerabilidad. La expansión del ferrocarril unió territorios distantes, aceleró el comercio y cambió para siempre el mapa de Estados Unidos. Pero también conectó enfermedades. Las mismas vías que llevaban mercancías y pasajeros podían transportar brotes de una región a otra con rapidez inédita para la época. Según registros sanitarios del siglo XIX, epidemias como la viruela y el cólera encontraron en las rutas ferroviarias un nuevo canal de propagación. El progreso no era neutro. Amplificaba tanto la prosperidad como el riesgo. Las comunidades olvidadas. Hay otro ángulo que rara vez aparece en las películas. Las poblaciones indígenas y las comunidades marginadas fueron particularmente vulnerables a las enfermedades traídas por colonos europeos y estadounidenses. La viruela, por ejemplo, tuvo un impacto devastador en múltiples pueblos originarios desde siglos anteriores, y los brotes continuaron afectando comunidades en el siglo XIX. No era un duelo. Era un choque biológico. Y en muchos casos, no hubo intención directa, pero sin negligencia estructural. Falta de recursos médicos. Falta de protección. Falta de prioridad. El oeste no era solo un territorio de enfrentamientos armados. Era un espacio donde las desigualdades se profundizaban. La reputación que ocultó la realidad. ¿Por qué entonces la narrativa dominante se centró en pistoleros? Porque la violencia visible es más fácil de contar. Un tiroteo tiene protagonistas claros. Tiene tensión inmediata. Tiene héroes y villanos. La enfermedad no. La negligencia no. La corrupción municipal no genera leyendas románticas. Y sin embargo, cuando se revisan registros de mortalidad en varias ciudades fronterizas, el porcentaje de muertes por enfermedades y accidentes supera ampliamente al de homicidios en muchos periodos. Eso no significa que la violencia no existiera. Existía. Pero no era el enemigo principal para la mayoría de las familias comunes. El verdadero multiplicador. Y aquí es donde todo empieza a encajar. Las enfermedades eran el arma invisible. Pero la ambición, la prisa y la falta de regulación eran el multiplicador. Un pueblo construido con planificación sanitaria adecuada habría reducido brotes. Un sistema médico más sólido habría salvado amputados. Una gestión más prudente del agua habría evitado contagios masivos. El peligro no era solo biológico. Era humano. Era estructural. Era la combinación de expansión acelerada con conocimiento incompleto y prioridades económicas urgentes. Volvamos a la pregunta inicial. Si el viejo oeste no era tan letal por los duelos como creemos. Si las balas no fueron la principal amenaza cotidiana. Entonces, ¿podría decirse que lo más peligroso del oeste fue la manera en que la sociedad eligió crecer?
Aún falta una pieza. Porque hay un elemento final que convierte esta historia en algo más profundo que una simple lección sanitaria. Un elemento que explica por qué incluso cuando se conocían los riesgos, muchos decidieron ignorarlos. Y cuando entendamos esa última pieza, la pregunta dejará de ser histórica. Se volverá incómodamente actual. El peligro que elegimos no ver. No eran los duelos. No eran los forajidos. No era siquiera la enfermedad por sí sola. Era algo más profundo. Algo que no llevaba sombrero ni revólver. Era la combinación de ambición, negación y necesidad. Durante la expansión hacia el oeste, miles sabían que el riesgo era real. Los brotes de cólera no eran un misterio absoluto. La viruela ya había devastado comunidades décadas antes. Las minas eran conocidas por su polvo mortal. Y aún así, la gente seguía llegando. ¿Por qué? Porque el oeste representaba algo más fuerte que el miedo: oportunidad. Tierra propia. Oro. Libertad. Un nuevo comienzo. El problema es que esa promesa venía acompañada de decisiones constantes. Decisiones de empresarios que priorizaban ganancias. De autoridades que evitaban cerrar negocios en medio de epidemias. De colonos que, sabiendo los riesgos, bebían del único pozo disponible. No siempre era ignorancia. A veces era desesperación. Tomemos nuevamente ciudades como Tombstone o Dodge City. La leyenda habla de tiroteos. Pero la vida cotidiana estaba llena de peligros más silenciosos: incendios que se propagaban con facilidad por construcciones de madera, agua contaminada, atención médica limitada. Cuando el famoso tiroteo en el Oca Corral ocurrió, duró menos de un minuto. En cambio, un brote infeccioso podía durar semanas. Y afectar a todos. La diferencia es que el tiroteo tenía protagonistas. La enfermedad tenía víctimas. Aquí está la pieza final. El mayor peligro del viejo oeste no era un evento aislado. Era el entorno completo. Un sistema en construcción permanente. Un territorio donde la velocidad del crecimiento superaba la capacidad de protección. La expansión ferroviaria conectaba regiones, sí. Pero también conectaba brotes. El crecimiento urbano generaba riqueza, pero también hacinamiento. Las minas generaban fortuna, pero acortaban vidas. Y, según algunos historiadores, el mito del oeste violento ayudó a ocultar esta realidad estructural. Es más atractivo contar la historia del pistolero que la del niño que muere por fiebre en una carreta. Más emocionante hablar del disparo que del agua contaminada. Pero lo que más mató fue lo cotidiano. Ahora la pregunta inicial encuentra su respuesta. ¿Qué era lo más peligroso del viejo oeste? No los duelos, sino vivir en un lugar donde el progreso avanzaba más rápido que el conocimiento, donde la necesidad empujaba a aceptar riesgos constantes y donde las decisiones humanas amplificaban amenazas invisibles. El verdadero peligro era un entorno donde casi todo podía salir mal, y muchas veces salía. Y quizá lo más inquietante es esto. No suena tan lejano. Porque cada vez que una sociedad prioriza velocidad sobre cuidado, expansión sobre planificación, beneficio inmediato sobre prevención, la historia se repite. El viejo oeste no fue tan mortal por los hombres más rápidos con un revólver. Fue mortal por las decisiones colectivas que nadie quiso convertir en leyenda. Ahora dime algo. Si hubieras vivido allí, ¿le habrías temido más al hombre armado frente a ti, o al agua que estabas a punto de beber?